Hechos capítulo 2. El capítulo 2 es extenso, es largo, tiene varios versículos, por eso nos hemos detenido varios sábados, varios Shabbat, para poderlo estudiar más a profundidad y también despacio, porque acuérdese que cuando uno se come una papita, tiene que masticarla bien, porque si no se atora, ¿cierto? Entonces, así mismo es con la Torah, hay que masticarla bien y bien y bien, para que asimismo nosotros nos alimente y no pasemos entero y no pasemos por alto la instrucción del Eterno. Entonces vamos a ir al versículo 39 al 41 y dice la palabra, capítulo 2, versículo 39 al 41, y dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Elohim llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero vamos a leerlo en una versión que se llama Kadosh, y la vamos a mirar más detenidamente, que hay una parte muy linda que nos enseña algo especial. La misma palabra, pero de otra manera. Dice el 39, porque la promesa es para ustedes. ¿Para quiénes? Para nosotros, para sus hijos, para aquellos lejos y para cuantos como Yahweh nuestro Elohim llame. Así que ¿quién es el que escoge? ¿Quién es el que llama? Yahweh, ¿cierto? El versículo 40, él expuso su caso con muchos otros argumentos y se mantenía suplicándoles: sálvense de esta generación perversa. Por tanto, aquellos que aceptaron lo que él dijo fueron sumergidos, y aquel día fueron añadidos al grupo alrededor de 3,000 personas. En el Sinaí adoraron al becerro de oro y murieron 3,000 personas. El mismo número de personas que se añadió en Shavuot o en Pentecostés se estaba añadiendo. La obediencia a la ley sin conciencia, así como su cumplimiento sin amor a Dios, efectivamente mata. Entonces tiene que ir de la mano. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo y también tenemos que tener el amor, ¿cierto? Entonces tiene que ir de la mano, la conciencia con el amor. Porque si solamente lo hago sin amor a la palabra, o lo hago sin conciencia, sin entender, pues difícilmente nosotros vamos a amar la Torah como el Eterno quiere que nosotros la amemos. Y hablaba un tema y nos lo enseñaba la Mora a través de la Tevilá. Y la Tevilá es un paso donde tú ya no dejas estar con el Eterno o con Yahshua, sino en Yahshua, dentro de él. Que todo tu ser respire Yahshua. Pero tenemos que tener conciencia del paso que nosotros estamos dando. Porque después de que ellos se bautizaban o se sumergían en la Tevilá, inmediatamente empezaban a ejercer un llamado, a obedecer la palabra. No a empezar aquí sí, después no, es que doy un paso. No, porque ya todas las costumbres del cristianismo, del catolicismo, de Roma, ya tienen que irse de nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a dar un paso de obediencia, como en la Tevilá, tenemos que ser conscientes de que es lo que estamos haciendo, que ya no estamos con él, sino que estamos en él. Entonces, eso es uno de los pasos, o bueno, de una de la manera para que el Ruach HaKodesh descienda sobre nuestras vidas, ¿cierto? Que nosotros seamos limpiados y purificados. Y en medio de esta semana en la Parashá hablaba acerca de Noah, ¿cierto? Y hablaba acerca del diluvio. Y el diluvio era necesario, ¿cierto? Tuvo que ser necesario por la maldad del hombre. Porque la maldad del hombre empezó a incrementarse. Por eso el diluvio tenía que purificar y limpiar todo aquello que había en medio del alma y del corazón de las personas para que empezaran a obedecer la Torah. Y aún así todavía había la Yesed Hara, ¿cierto? La inclinación al mal. Pero el Eterno sabe y conoce y
entiende, o bueno, nosotros a veces no entendemos su perfecta voluntad muchas veces y decimos, pero ¿por qué, Señor, me estás ahogando en medio de tu palabra? ¿Por qué tanta lluvia? ¿Por qué tanta tormenta? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Será que hay algo que hay por qué purificar? ¿Será que para avanzar necesitamos morir a muchas cosas? ¿Será que para que el Eterno nos dé ese avance y ese paso para nosotros caminar mucho más allá del Eterno, o bueno, más allá de lo que el Eterno quiera en nosotros, es necesario santificarnos, es necesario purificarnos, es necesario limpiarnos? Por eso, la Tevilá era un paso para que ellos se arrepientan, decían, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Listo, arrepiéntanse y bautícese. Ya estamos bautizados. No, pero ahora estén con Él. ¿Sí? Porque podían haber hecho un paso, podían haber sumergido físicamente, pero en su alma y su corazón no estaban con Yahshua. Entonces, hablábamos, bueno, lo que nos enseña aquí la palabra era que muchos fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Dispuestos a qué? Dispuestos a obedecer, dispuestos a amar la Torá, dispuestos a que todo lo que dice acá, mi voluntad sea siempre obedecer a la palabra. Y no, es que yo me bautizo por emociones. Entonces ya eso tiene que empezar a morir la religiosidad en nuestras vidas. Cuando pasamos al otro lado, acuérdense que los hebreos cuando pasaron al otro lado, ¿cierto? No se quedaron en la misma condición y no se quedaron con las mismas cosas que había en su corazón, con las mismas costumbres, con la misma idolatría, con la misma religiosidad, sino que pasaron, se bautizaron, fueron limpiados, fueron santificados. Amén. Entonces, vamos a ir al 42, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vamos a mirar qué él dice acá en la palabra, y dice: ellos continuaban llenos de fidelidad con la enseñanza de los emisarios. O sea que entonces nació una nueva religión. No, ellos continuaban fieles. ¿A qué? A la Torah. En ese tiempo todavía no estaba el Brit Hadashah, no estaba escrito el Brit Hadashah, no estaba así como nosotros lo tenemos palpable. Ellos, ¿qué hacían? Torah, instrucción, profetas. Ellos obedecían todo lo que hablaba la Torá y hablaban los profetas, el Tanakh. Entonces ellos continuaban llenos de fidelidad con la enseñanza de los emisarios, en compañerismo, partiendo el pan y en oraciones. O sea que ellos estaban perdiendo el tiempo. Ellos estaban haciendo lo que la Torá les enseñaba, lo que los emisarios, o sea los talmidim de Yahshua, les enseñaban, y en compañerismo. O sea que había no habían muchas religiones, no nació otra religión, sino que había uno solo en Yahshua, ¿cierto? Porque primero lo que hicieron fue bautizarse, ¿cierto? Estar en Él. Después siguieron perseverando. Porque acuérdense que nosotros aquí no estamos, como ya me congrego, como ya conozco Torah, como ya hice la Tevilá, entonces me relajo. Y en medio de esa relajación, entonces viene el adversario, está muy relajadito. Bueno, pues entonces ahí es donde nos dan la cabeza, ¿cierto? Por eso ellos decían, y continuaban llenos de fidelidad. La lealtad, la fidelidad, lo que nos va a permanecer en el eterno. El que yo sea fiel a su palabra, el que yo sea fiel a lo que Él me ha demandado que yo haga, en lo que yo sea fiel a lo que dice sus escrituras. Y no simplemente a que yo di el paso y ya. Por eso tiene que ser con conciencia, porque cada paso que nosotros demos en el eterno tiene que ser, usted tiene que tener sus 5 sentidos, ya no tiene que estar embriagado como le enseñábamos hace 8 días, como en algún momento cuando estuve Efraín embriagado, y entonces los que están embriagados andan de aquí para allá. Pero ya como nosotros no estamos embriagados, ya como lo fueron, nuestros sentidos están firmes en el eterno, pues entonces yo ya no ando de un lado para el otro. Por lo tanto, entonces la conciencia que ellos tenían era que doy el paso de la Tevilá, doy el paso de obediencia, estoy en Yahshua y permanezco en fidelidad. ¿Qué es lo más difícil? ¿Hacer el paso o permanecer? Permanecer. Lo más difícil es permanecer.
Porque ellos, más adelante vamos a seguir estudiando de qué fue lo que se le presentaron a ellos. No, eso los talmín de Yahshua, súper bien, donde quiera que ellos iban los amaban, nadie intentaba quitarles la vida. Mentiras. Tuvieron que pasar por situaciones muy difíciles, pero aún así permanecían, persistían. Por eso no nos cansemos de hacer lo bueno. No nos cansemos de obedecer a los mandamientos. Ahorita pasaron las fiestas, ¿cierto? Y hoy estamos en un nuevo mes. Hoy es Rosh Hodesh. Estamos en un nuevo mes. Y ayer estudiábamos y el nuevo mes significa arar la tierra, cerca de las lluvias, acerca de la cosecha. O sea, hay que empezar a trabajar. Y esto es un tiempo donde no hay fiestas, ¿no? Donde no hay, de pronto, no, estoy preparando. Es un tiempo para que usted trabaje, para que usted permanezca. Porque es que ya pasaron las fiestas y nos relajamos, ¿cierto? Ya no me santifico tanto. Entonces ya, como ya no me tengo que preparar para Yom Kippur, para Sukkot, entonces me relajo. No, es un tiempo para seguir perseverando y para seguir trabajando en el Eterno, para seguir arando la tierra, para seguir haciendo lo que Él nos ha demandado hacer. Ya nos fortaleció, ¿cierto? En medio de las fiestas nos fortaleció, nos llenó de su rúa, ahora trabajen. Entonces dice la palabra que ellos en compañerismo, o sea, uno solo, compartiendo el pan, celebrando fiestas, celebrando Shabbat, estando en unidad como uno solo y en oraciones. Ahora dice el 43, todos fueron llenos de temor y muchos milagros y señales eran hechos por medio de los emisarios. Todos aquellos que confiaron en Yahshua permanecieron juntos y tenían todo en común. Tenían medio en común, tenían un cuarto en común, tenían todo en común. O sea que su mente iba también en Yahshua. Su mente también está en Yahshua. Así como nos le enseñaba el Moré Jefferson. Si la mente no es transformada, no va a pasar nada. Porque es que la mente se puede quedar en Egipto. Mi cuerpo literal puede pasar, pero mi mente todavía sigue en la costumbre. Mi mente todavía sigue en los rudimentos antiguos. Mi mente todavía sigue estando en Roma. O mi mente todavía sigue en las mismas costumbres o en los mismos pensamientos. O este año va a seguir igual su vida. Tiene que cambiar. Porque si no, usted está haciendo como una mata, que solamente necesita el agua para que crezca y ya, no hace nada. Y aún así, las maticas tienen su función y hacen el trabajo que tienen que hacer. Pero nosotros no somos esa mata que nace, crece, le echan agua y se muere. Sino que nosotros tenemos que ser, o sea, no puede seguir un año igual. Eso tiene que cambiar en medio de nuestra mente, porque es que nuestra mente todavía sigue siendo en Egipto. Nuestra mente todavía está cautiva, pero es porque nosotros no hemos querido. No es porque Yahshua no haga el trabajo. No es porque aquí los siervos no hayan hablado la palabra, sino porque es que es una decisión y es una conciencia de que lo que tú vayas a hacer, tú permanezcas en ello. Entonces, cada paso que nosotros debemos dar, debemos entender que tenemos que permanecer. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Yahshua HaMashiach venga por nosotros. O hasta que toque nuestra trompeta, ¿cierto? Hasta que nuestro shofar sea tocado y seamos llevados por muerte, no sé, como el Eterno quiera. Pero hasta ese día tenemos que permanecer, que tenemos que perseverar. Y eso era lo que hacían los 3,000 que se añadieron juntamente con los talmidim. Dice el 45, de hecho, vendieron sus propiedades y bienes y distribuyeron el dinero a todos los necesitados. Entonces empezaron a despojarse de todo, ¿no? Uy, no, pero ¿por qué tocó ese tema? Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque a veces nosotros nos podemos convertir. Dice el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y Yahweh no es uno solo es, lo estoy parafraseando, y amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, y dicen unas traducciones, con todos tus bienes. Y a veces se nos olvida, te amamos con toda nuestra alma y nuestro corazón. Hasta ahí, Señor. No nos toques más.
No, la transformación es completa. Y este tema se lo dejo ahí en tu corazón, porque es que es el que reargulle y el que cambia nuestra forma y nuestro pensamiento, es nuestro amado Yahshua a través de su Ruach HaKodesh. Y dice, y continuaban con llenura de fe. ¿Qué es fe? Emuná, ¿cierto? ¿Y qué es emuná? Fidelidad. O sea que continuaban siendo fieles, ¿cierto? Y con unidad de propósito. Nosotros estamos unánimes en el propósito. Meditemos en el Eterno. Si lo que nos permanece unido, ¿qué es? No es que si me salgo de la cobertura de la Keilah me va mal afuera. O más bien, si me continúo en la unidad con mis hermanos, a lo que el Eterno nos ha llamado en un propósito, con un llamado, con una meta clara, con un sueño claro. ¿Qué son los sueños del Eterno? Entonces dice que ellos se continúan llenos de fidelidad y unánimes en un mismo propósito. No cada uno tenía un propósito diferente, sino todos eran uno. Por eso entonces se cae el argumento de las denominaciones. Es que mi iglesia se llama Pepito, mi iglesia se llama Juanito, mi iglesia se llama Martincito, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí no hay unidad, porque cada uno jala para su lado, para su conveniencia. Entonces, ¿hay un propósito? Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que no mantiene las iglesias unidas? Primero, que están fuera de la Torah y fuera del Mashiach. Y lo otro, que no tienen un propósito claro en el Eterno, sino un propósito para ellos, para sus propios deleites. Por eso el Eterno no escucha, dice la oración, porque pides y pides mal, porque pides para tus propios deleites. Entonces dicen que la unidad los mantenía con un propósito. Se reunían en el patio del templo diariamente, partían el pan en las casas, compartían sus comidas con alegría y sencillez de corazón, alabando a Yahweh y teniendo el respeto de todo el pueblo, y día a día el Adón les añadía a ellos los que estaban siendo salvos. Añadía. ¿El Eterno quién es el que añade? El Eterno, ¿cierto? No las estrategias humanas, nuevamente lo mencionamos, sino el Eterno era el que añadía. Y Él sabe quiénes son los que han de ser salvos. Nosotros ocupémonos por hacer lo que el Eterno nos ha mandado hacer, por permanecer en el Eterno, por permanecer en la unidad bajo un mismo propósito, que es la obediencia a la Torah. Dice el Señor, quien añadía a quienes habían de ser salvos, no los programas de evangelización, ni las células de estudio, ni nada de eso, sino era el mismo Eterno. Aquí confirmamos una vez que nosotros somos los que damos el buen mensaje, pero quien determina quién es salvo es el Eterno. Contrario a ese entendimiento, actualmente en las iglesias, el propósito de los pastores es acrecentar el número de personas afiliadas a sus congregaciones, y se ha perdido el propósito fundamental de las reuniones como debía ser, ¿cierto? Entonces ya no se reúnen para un mismo propósito, para adorar al Eterno, para exaltar su nombre, para estar unánimes todos, sino que cada uno jala bajo sus propios intereses. Dice que ya no se reúnen para estudiar, para tener comunión con el Eterno, lo que implica, desde luego, conocer las personas. Hoy en las congregaciones difícilmente se conocen los que se sientan juntos, ¿cierto? Y el problema es que por mucho tiempo se les ha dicho a los pastores que el propósito de la iglesia es el evangelismo, pero no es verdad. El énfasis verdadero de una congregación es la Torah, es la enseñanza, porque dice que la palabra nos hará libres, ¿cierto? Y cuando usted va a ir a hablarle a una persona, ¿con qué va a ir a hablar? Con la Torah, con la palabra. Entonces su fundamento es empezar a obedecer cada día la palabra, y que usted sea una Torah viviente, y que usted sea una Torah donde quiera que vaya. Ese es el propósito, porque usted va a ser el ejemplo y de pronto la herramienta que Dios use para que aquellos que Él quiere añadir, pues lo use usted en medio de ese proceso que Él hace con cada una de las almas. Y dice, vamos a ir a 1 Corintios 14. Primera de Corintios 14. Del 1 en adelante.
Para complementar lo que estamos hablando, persigan el amor, sin embargo, permanezcan anhelando los dones del Rúa. Hermanos, supongan que ahora voy a ustedes hablando en lenguas. ¿Cómo puedo ser de beneficio para ustedes? A menos que les lleve alguna revelación o conocimiento o profecía o enseñanza. Hasta con los instrumentos musicales inanimados como una flauta o un arpa. ¿Cómo reconocerá alguien la melodía si una nota no puede ser distinguida de la otra? Si el shofar da un sonido confuso, ¿quién se preparará para la batalla? Es igual con ustedes. ¿Cómo sabrán lo que se está diciendo, a menos que usen su lengua para producir palabras que se entiendan? Estarán hablando al aire. Sin duda, en el mundo hay todo tipo de sonidos y ninguno es totalmente sin sentido. Pero si no sé lo que el sonido de una persona significa, seré extranjero para el que habla. ¿Cierto? Acuérdese que si usted va y habla por allá a una persona que, no sé, que viva en Francia, y usted va y le habla en español, y esa persona no sabe, y usted, pero es que lo estoy edificando, pero si no le entiende, es como un extranjero, ¿cierto? O sea, ¿usted qué me está hablando si no le entiendo nada? Y lo mismo cuando viene alguien de pronto inglés, y entonces uno, ¿qué me está hablando despacio porque no le escucho o no entiendo qué es lo que usted me está hablando? Entonces aquí lo que nos enseñaba la palabra era que es el que habla en lenguas. Hay un don y ese don lo entrega el Eterno y es un don de las lenguas celestiales. Y esa lengua se edifica a sí mismo porque, porque es una comunión íntima con el Eterno, ¿cierto? Pero dicen que eso es allá, en su intimidad. Pero es mejor el que profetiza y habla la palabra, porque edifica y consuela, dice la palabra también. Dice, el contexto de la palabra extraña en el Antiguo Testamento se refiere a extranjeros. Extraño implica extranjero. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, en el sentido de que es el cumplimiento del derramamiento del Rúa de Elohim sobre esa persona. Es decir, que esa persona comienza a hablar en un idioma que no aprendió. Eso sí vendría a ser una manifestación del Rúa, como se dio en Shavuot o en Pentecostés, aclarando que estamos hablando de un idioma no aprendido. Ya lo habíamos enseñado, ¿cierto? El apóstol Shelia Shaul, Pablo, estaba hablando de que los idiomas serían importantes para traer todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque como Israel se encuentra mezclado entre todas las naciones, es importante aprender los idiomas para hacer la labor de predicarles. A Pablo se le dio el don de lenguas más que a todos los demás, porque su misión fue la de ser apóstol a todos los gentiles. Él fue enviado como embajador a todas las naciones de todo el mundo. Entonces, él tenía un don sobrenatural para que todos entendieran. Dice, porque es mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. La fe se edifica por el oír y el oír por la palabra de Elohim, ¿cierto? De manera que cuando una persona habla en lenguas y se interpretan, esa interpretación debe ser una exposición exacta de la Torá. Es que yo soy el intérprete de lo que está hablando el apóstol y que está diciendo que ustedes van a tener casas, que pacte, que no está hablando Torá. Entonces es una mentira, ¿cierto? Porque dice que el expositor o el que está hablando y el intérprete que lo está diciendo todo lo que esta persona está hablando, pues tiene que ser exactamente la Torá. Eso es la profecía. Dice, exacta la Torá y los profetas, no puede ser otra cosa, por lo que para saber
Por lo que para saber que eso viene de Dios como algo sobrenatural, estamos hablando de que la interpretación tenía que consistir en libros completos de la Torá, de manera literal en el idioma en el que entiende la congregación, ¿cierto? Por eso es que nosotros no necesitamos de muchas palabras, pero ¿cómo le digo a esa persona? La forma sencilla como lo hizo el Eterno con usted o como lo hizo conmigo. No necesita usted de la superexposición para usted decir la verdad. De manera que cuando las personas dicen que interpretan las lenguas y lo único que hacen es hablar de cosas innecesarias o sobrantes, simplemente se trata de un engaño. Dice más adelante en el texto que estábamos leyendo: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, bueno, eso ya lo habíamos leído, vamos al 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Aquí Pablo de manera categórica está explicando que las lenguas no tienen nada que ver con sonidos inciertos, inanimados como los de la flauta, sino por el contrario, se tiene que tratar de idiomas para que tenga significado de lo que se habla. El don de lenguas genuino es un idioma de alguna parte del mundo a donde Israel fue disperso, pero que tiene significado. El contexto de la prédica de Pablo se relaciona con las prácticas con las que se estaban familiarizando los corintios, ya que en ese momento existía mucho paganismo y se realizaban cultos satánicos provenientes de África, en donde se acostumbraban a emitir sonidos con la boca, que no tenían nada que ver con los idiomas. Entonces Pablo comienza a poner orden diciendo que se hablara con orden y con sentido, y que si era necesario interpretar, que se hiciera para edificación. No con sonidos que no entendían, ni con culturas que no entendían, ni con cosas que no tienen nada que ver con la Torá. Es que yo quiero añadirle a esto para que la gente se convierta al Eterno. Es que yo quiero añadirle una cultura urbana. Es que yo quiero añadirle un ritmo para que la gente entienda y ame a Dios. No, eso no es de ritmos, y eso no es de culturas, ni eso es de nada que no tiene nada que ver con la Torá. Sino por eso Pablo les decía, a ver, tengan control, tengan sentido. No hagan las cosas desordenadas, hagan las cosas con el orden del Eterno. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que ellos tenían que hablar, tenía que edificar a la congregación. O sea que todo lo que salga de nuestra boca tiene que edificar. No tiene que ser palabras sin sentido y palabras decirlas por decir, sino que palabras que edifiquen a la persona que me está escuchando o a la persona con la que yo le estoy hablando. Entonces nosotros no vamos con costumbres ni con nada, sino con la Torá, que es sencilla. Bueno, esto es como con respecto de lo que estábamos hablando y con lo de Hechos capítulo 2. Habla sobre las lenguas, habla sobre la tevilá, habla sobre permanecer, habla sobre el orden que tenían que tener ellos. Y ahora vamos a ir, también habla acerca de la unidad, acerca de lo que el Ruach HaKodesh, después del derramamiento del Ruach HaKodesh, empezaban a tener todos unidad, ¿cierto? Y a permanecer en la Torá de Yahweh. Ahora vamos a ir al capítulo 3, que dice: cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraban fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado lo miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Yeshua de Nazaret, levántate y camina. Ahora vamos a mirar acá primero algo. Cuando
el primer versículo de este capítulo podemos ver cómo los apóstoles no rompieron con sus costumbres, con lo que era el judaísmo, ¿cierto? Porque ellos se habían convertido a lo que era la Torá, a lo que eran las leyes, no el judaísmo actual, acuérdense de lo que estamos estudiando con el Roe, sino el verdadero hebreo, ¿cierto? Dice, es decir, no se separaron de todo lo que implicaba su cultura y las enseñanzas de Yahshua. Vemos que Pedro y Juan subían a orar al templo a la hora novena, que es a las 3 de la tarde, por lo que podemos ver que las tradiciones que los apóstoles seguían aún después de Yahshua provienen desde antes de la época de Daniel, porque en el libro de Daniel vemos que él oraba en la mañana, oraba en la tarde y oraba en la noche. Existe una enseñanza judía muy importante en relación a la oración, y es que se enseña que todo lo que hacemos durante el día tiene que ver con una preparación para encontrarnos con Elohim. Es decir, que todas las actividades que realizamos durante el día son en preparación para los 3 momentos más importantes del hombre en un día, que son la comunión con el Eterno. O sea que lo que ellos no se preparaban era para trabajar y hacer muchas cosas, ay sí, ahora sí descansemos en el Eterno, sino que todos sus quehaceres era para llegar a la comunión con el Eterno. Porque la comunión con el Eterno es el tiempo de la oración que se realizaba 3 veces al día. Este concepto judío de la oración lo practicaba Yahshua y es en todo lo contrario al concepto de oración que actualmente tenemos. Porque nosotros oramos para pedirle a Dios que nos vaya bien, ¿cierto? En todo lo que tenemos que hacer durante el día. Oramos dando gracias por los alimentos, etc. Lo que significa que para nosotros la oración es un medio, pero para el hebreo, desde la época del profeta Daniel, siempre ha sido el objetivo principal, pues significa nada más ni nada menos que la comunión con Dios. Solamente una relación. Conociendo esto, podemos comprender por qué razón Daniel hizo caso omiso al decreto del rey que le impedía orar y adorar al Elohim, a pesar de que moriría en el pozo de los leones. La pregunta es si Daniel sabía de antemano que Dios estaría con él para evitarle cualquier daño. Lo más probable es que toda una vida de oración bajo ese concepto a cualquiera le daría la certeza de que no existía nada más importante que el tiempo en la presencia del Eterno. O sea que nos da una enseñanza de que cómo está haciendo nuestra oración, para pedir y para que nos vaya bien como una costumbre o como algo religioso, o simplemente para tener una comunión con Él, para conocerlo más. Meditémoslo y miremos cómo está haciendo nuestra vida. Sin embargo, comenzamos a surgir en ese tiempo, bueno, estando en la introducción de Hechos 3. Sin embargo, comenzaron a surgir conflictos con los líderes religiosos y estos comenzaron a rechazar a los apóstoles, lo que por supuesto no es lo mismo. Ellos quisieron acudir a las sinagogas, pero ya no eran bien recibidos. Por esa razón, como lo veremos más adelante, comenzaron a reunirse en las casas. Entonces ahí está, no es que como ellos comenzaron a reunirse en las casas, entonces ahora vamos a hacer los grupos de oración, las células y todo eso. Y no, porque el contexto era de que ellos ya no podían entrar a las sinagogas. ¿Por qué? Porque estaban hablando de Yahshua, donde los religiosos solamente hablaban de costumbres de hombres. ¿Cierto? Donde Yahshua, no, pero usted cómo va a venir a que la gente entienda de Yahshua o que camine conforme como Yahshua caminaba, porque acuérdese que dice que fueron a ellos y ellos no los recibieron, sino que al contrario, lo crucificaron, ¿cierto? Entonces, hablábamos de que comenzaron a reunirse en las casas porque ya no podían entrar en las sinagogas. La razón principal por la que ya no fueron bien recibidos en las sinagogas fue que ellos continuaron predicando las enseñanzas del Mashiach y por eso eran rechazados. Por eso los talmidín eran apedreados. Por eso los talmidín no los amaban, porque hablaban la verdad y hablaban acerca del Mashiach. Y acuérdese que los judíos no aceptan el Mashiach, ¿cierto? Los judíos religiosos no aceptan las enseñanzas del Mashiach porque para ellos esperaban era un rey, ¿cierto? Que gobernara y no un sufriente como lo fue Mashiach. Lo que constituyó un desafío para las autoridades del templo en aquella época. Ahora vamos a hablar de que
eso fue la introducción. Y ya habíamos leído el milagro que pasó acá, ¿cierto? De Pedro y de Juan. Entonces, ellos dijeron que había sido sano por el nombre de Yeshua, ¿cierto? Y vamos a hablar por qué es importante el nombre que es sobre todo nombre. Porque a veces nosotros decimos, no, pues tranquilo, puede decir Jesús, puede decir Jesucristo, puede decir Dios, puede decir otros nombres, pero recuerde que esos nombres no van a la profundidad del Eterno, tienen otro contexto, tienen otro significado, y no como es el verdadero nombre, que es sobre todo nombre, ¿cierto? El nombre original de Jesucristo es Yeshua. Si los tiempos en que vivimos implica la restauración de todas las cosas, lo que tenemos que hacer es ventilar y reorientar los conceptos que se distorsionaron durante el curso de la historia. Sin embargo, debemos partir el concepto de restaurar, lo que significa volver a las cosas a su estado original, así como una obra de arte, para ser restaurada, se requiere retirar de ella desperfectos causados por el paso del tiempo, para aplicar en esta obra lo que necesita para volver al estado original. Por lo tanto, de la misma manera sucede con los siglos transcurridos en los que se realizaron traducciones de las escrituras originales a idiomas en los que las palabras originales simplemente no existen. Uno de esos casos es el nombre original Jesús, pues el nombre Jesús, pues su nombre original es Yeshua. Sin embargo, en el idioma griego simplemente no existe, y no solo eso, sino que al ponerle otro nombre se pierde todo lo que implica el nombre, que es sobre todo nombre, la profundidad y su significado, ¿cierto? Acuérdese de lo que nos enseñaba Daniela del nombre, ¿cierto? Y el nombre no es cualquier cosa. Ella decía, mi nombre, gracias a Dios, es lindo porque tiene un significado diferente, tiene un significado que marca la diferencia. Pero un nombre que no tiene nada que ver, que al contrario está adorando otros dioses, otras cosas, pues en medio de la restauración nosotros tenemos que restaurar todas las cosas. De pronto aquí en la comunidad ya lo sabemos, ya dicen, ay María Fernanda, pero usted nos está hablando lo mismo que ya sabemos. Pero recordemos que nos están escuchando de otros lados, ¿cierto? Que no lo conocen y que es necesario que la palabra misma, ellos la puedan entender. Y entonces estamos hablando ahorita de aquí del nombre y del significado. O sea que cuando tú vas a entrar a la restauración, tiene que empezar a cambiar muchas cosas. Tenemos que empezar a dejar a un lado lo que aprendimos, desaprender, para volver a aprender nuevas cosas, como lo quiere realmente el Eterno. Jesucristo es una palabra compuesta de dos palabras. Una de esas es Jesús, que es la transliteración del griego al español de la palabra Jesús, que significa, que simplemente es una traducción del nombre original hebreo en Yeshua. Yeshua significa salvación. Yehoshua es el nombre original de Josué, sucesor de Moisés, y significa Dios salva. Y la palabra Cristo es la transliteración al griego de la palabra Mashiach, que significa ungido, concepto que implica derramar aceite sobre la cabeza de alguien, y la unción era la ceremonia que se llevaba a cabo para reconocer públicamente a un rey de Israel o a un sacerdote. Los reyes y sacerdotes eran los encargados de instruir y legislar a la nación del pacto, de manera que el concepto del ungido de Elohim tiene que ver con el rey de Elohim, y va a establecer para que gobierne su pueblo Israel, y el concepto ungido viene desde la época del rey David, porque él es el representante de Elohim en la tierra. Él es el rey de Israel, que representa en el reino de los cielos aquí en la tierra. David fue el encargado de reinar a las 12 tribus de Israel sobre la tierra, y David se le profetizó que un hijo de él tendría una dinastía eterna, y que ese hijo reinaría sobre las 12 tribus de Israel y el mundo entero sobre la tierra. Yeshua, ¿cierto? La perspectiva hebrea de la expresión en el nombre de Yeshua tiene que ver con el concepto de el nombre. Desde el punto de vista hebreo, el nombre implica la misión, el carácter, los atributos, las virtudes de la persona. En aquella época a los niños les ponían el nombre basados en las características del niño, basados en la misión que tendría. El ejemplo que vemos es que a Abraham se le cambió el nombre a Abraham, ¿cierto? El primero significaba padre de un pueblo, y Abraham significaba padre de muchedumbre, padre de una multitud de naciones. A Jacob se le cambió el nombre por el de Israel. Jacob significa el que suplanta, mientras que Israel significa el que vence con Elohim.
En ese sentido, en este entendido podemos comprender que lo que Pedro hace al decir en el nombre de Yeshua, lo está haciendo invocar los méritos, las virtudes del Mashiach sobre esa persona enferma. Las virtudes y los méritos los podemos ver en Isaías 52 y 53. Vamos a ir ahí, Isaías 52, 13. Isaías 52, 13 dice: contemplen cómo mi siervo tendrá buen éxito. Él será levantado, exaltado, altamente enaltecido. Entonces nos da la idea que cuando nosotros decimos en el nombre de Yeshua, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo estamos diciendo solamente por palabra, de boca para afuera? ¿O realmente cuando nosotros hablamos de Yeshua, entendemos sus virtudes, entendemos su obediencia, entendemos todo lo que fue nuestro amado Yeshua? ¿Cierto? Entonces por eso dice que él será levantado, exaltado, altamente enaltecido, así como muchos fueron sorprendidos de él porque él fue tan desfigurado, ni siquiera lucía humano y sencillamente ya no lucía como un hombre. Así sorprenderá a muchas naciones por causa de él. Reyes se quedarán sin habla porque verán lo que nunca les fue contado. Ellos reflexionarán sobre cosas que nunca han oído. Y Isaías 53 del 1 en adelante, hasta el 6, dice: ¿quién ha creído en nuestro reporte? ¿A quién les he revelado el brazo de Yahweh, Yeshua? Porque ante él creció como un retoño, como raíz de tierra seca. Él, como raíz en tierra sedienta, no tiene forma ni es buen mozo. Nosotros lo vimos y no tenía forma ni belleza, pero su forma era innoble e inferior a la de los hijos de hombres. Un hombre de sufrimiento, con conocimiento de tener enfermedades, como alguno de quien la gente vuelve el rostro. Fue despreciado, nosotros no lo estimamos. De hecho, él cargó con nuestras enfermedades, nuestros dolores, los cuales él sufrió. Sin embargo, lo tuvimos por castigado, golpeado y afligido por Yahweh Elohim. Pero él fue herido por causa de nuestros pecados, machacado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestro shalom cayó sobre él, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada cual se volvió por su propio camino. Sin embargo, Yahweh cargó sobre él la culpa de todos nuestros pecados. De manera que él puso su vida en rescate por nosotros los que pecaron. Todos transgredimos, todos nos apartamos de Elohim, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Por lo que cuando Pedro dice en el nombre de Yeshua, en ese momento está invocando todos sus atributos y toda la salvación que Yeshua, el hijo de David, llevó a cabo a favor del mundo entero. Él es la propiciación, la satisfacción por nuestros pecados. Por eso, en el nombre de Yeshua implica por sus virtudes, por lo que Él hizo, por su muerte en la cruz, tú y yo podemos ser sanos, podemos ser libres de maldición de enfermedad. O sea que en el nombre de Yeshua no era, ay, porque es que nos toca decirlo. No, Él estaba declarando, con simplemente el nombre, Él estaba declarando el poder que tenía Yeshua. Simplemente en el nombre de Yeshua ya estaba declarando libertad, sanidad, ya estaba declarando todo. Por eso este cojo de nacimiento fue sano. En el nombre de todo lo que Yeshua pagó el precio, de todo lo que hizo, de quién era Yeshua, por eso fue libre. No por los méritos de los talmidín, porque ellos son hombres mortales. El Eterno los usó para ese momento, ¿cierto? Pero ellos tenían claro de que no tenía que haber vanagloria en medio de su corazón. Como muchos, ¿no? Es que yo fui el que lo sané, es que yo fui el que lo restauré, es que usted no fue nada. Porque es que fue Yeshua, dice, en el nombre de Yeshua. El precio que pagó Yeshua no fue en vano. El precio que pagó Yeshua fue para que nosotros fuéramos libres y hoy tuviéramos salvación y vida eterna, ¿cierto? Entonces por eso ellos no decían las cosas por decirla. Por eso tenemos que ser conscientes de lo que nosotros hablamos, decimos y las decisiones que tomamos, ¿cierto? Así como la conciencia que tenemos que tener para Tevilá, también tenemos que ser conscientes de lo que nosotros estamos hablando.
Que cuando usted dice en el nombre de Yeshua es libre, usted tiene que creer y entender todo lo que hizo Yeshua. Porque si usted lo dice solo por decirlo, solo porque toca decirlo, pues entonces no pasa nada en la vida de uno. Porque no hay conciencia de lo que usted está hablando o lo que nosotros estamos hablando. Por eso era necesario que nosotros leyéramos los otros textos para entender lo que ellos estaban diciendo. Dice que podemos ser libres de maldición de enfermedad, aunque no todas las enfermedades son causa de maldición. Sin embargo, en el caso de este hombre que estaba cojo de nacimiento, Elohim lo sanó para que la gloria de Yahweh se manifestara en su vida y para que él fuera un gran testimonio ante los líderes del templo que ahí se encontraban. Imagínense cuánto más lo odiaban, ¿no? Cuánto más odiaban a los talmidim, porque imagínate ya haciendo milagros, lo que ellos no hacían. Y lo estaban viendo en el nombre de Yeshua, estaban primero exaltando el nombre del Eterno. Entonces no lo estaban haciendo por religión, no es que ahora somos los cristianos que hacemos milagros, no, en el nombre de Yeshua hacían. Por eso los judíos, los sacerdotes judíos, los que no creían en Yeshua, pues más los odiaban, ¿no? Dice, y para que esto fuera un gran testimonio ante los líderes del templo que ahí se encontraban. Esto representa el testimonio de Yeshua ante las autoridades. De manera que ese era el momento para que los sacerdotes del templo se dieran cuenta de que se estaban equivocando, de que se habían equivocado al entregar a Yeshua. Y que se dieran cuenta que aún después de su muerte, pero recordemos que él resucitó, ¿cierto? Aún también se invocaba el nombre del Eterno. Aún el poder del nombre de Yeshua era, valga la redundancia, poderoso. Y que se habían equivocado en haber entregado al que realmente había venido, porque ellos esperaban era un rey que gobernara, ¿no? Y miramos cómo quedó, desfigurado, que ni siquiera se parecía a un ser humano, pero que murió por nosotros. Isaías 35:5. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos serán destapados. Entonces el hombre lisiado saltará como un ciervo, la lengua de la persona muda cantará, pues en el desierto brotarán manantiales, arroyos de agua en el Arabá. Ya les digo, hasta el 6. La tierra seca se convertirá en estanques, la tierra sedienta en manantiales de agua, la guarida donde los chacales descansan se convertirá en humedal con papiros y juncos. Y acá, en este hecho milagroso representa el cumplimiento de la profecía de Isaías acerca del futuro glorioso de Sión, que ya había comenzado con la restauración de todas las cosas. Y para la restauración de todas las cosas, empezamos con el nombre, ¿no? Pero también con nuestra mente, con nuestra forma de pensar. Y bueno, con todo lo que nosotros ya habíamos estudiado, con todo lo que significa la restauración y qué se requiere para que haya una verdadera restauración. Vamos a ir nuevamente a Hechos 3, del 9 en adelante. Estamos en el 7. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante, los pies y los tobillos del hombre
De la vanagloria le dio la gloria a Yeshua. El principio que aprendemos de esto es que cualquier persona que reciba para sí la gloria, la exaltación, las alabanzas, es un falso representante de Yeshua. Por eso hay que guardar el corazón. Porque este talmidín, este siervo del Eterno, lo que hacía era todo conforme a la voluntad del Eterno. Y toda la gloria se la daban al Eterno. Desde que le dijeron al cojo que en el nombre de Yeshua fuera sano. Desde ahí también ellos en ningún momento se van a gloriar, y es que el apóstol. Y ahora como vemos cómo son los apóstoles, ¿cierto? Y esta es una enseñanza de cómo era un verdadero apóstol. En ningún momento quería vanagloria, en ningún momento quería que los hombres le alabaran ni lo adoraran. Vamos a ir más adelante, el 13. El Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Yahshua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y aquí estaba específicamente la multitud que entregó a Yeshua a la muerte. Más adelante, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diera un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Elohim ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe, el 16, y por la fe en el nombre de Yeshua, este hombre fue sanado, y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Yeshua lo ha sanado delante de sus propios ojos. La palabra fe en hebreo es la palabra emuná, que significa literalmente fidelidad. Sin embargo, el concepto hebreo de la palabra fe es otro. La teología cristiana hace mucho énfasis en que no se tiene que obedecer la ley de Moisés, que no se tiene que hacer obras porque se dice que es por fe y no por obras, generándose una gran controversia en lo que es fe y la ley, exponiéndolas como cosas contradictorias. Y se argumenta que la salvación es por fe y que no es necesario cumplir la instrucción de Dios. El apóstol Pablo dijo que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Elohim. La palabra de Elohim, cuando escribió esto, que se encuentra en la carta de los Romanos, era la ley de Moisés, los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento era la palabra de la época de los apóstoles. No que es que en Primera de Juan, ni en el libro de los Hebreos, no. Ellos hablaban la Torá y el Tanakh, ¿cierto? Los profetas y la ley de Moshe. Entonces decía que la palabra emuná, dice la fe, la fidelidad, viene por el oír, y por el oír la Torá. Vamos a leerla en el... Bueno, espérate, ya más adelante les digo. Dice, es decir, todo el Antiguo Testamento era la palabra de Dios en la época de los apóstoles, lo que significa que todos los que escribieron acerca de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, siempre se refirieron al Antiguo Testamento, a la Torá. Y sin embargo, actualmente la teología cristiana enseña que no se tiene que obedecer al Antiguo Testamento o a la Torá, que ahora solo se tiene que atender al Nuevo Testamento. Y Pedro le dice a Timoteo en las Escrituras, que las Escrituras le pueden hacer sabio para la salvación. Vamos a ir a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3, y esa ya no la sabemos. 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Y recordando también cómo desde la niñez has conocido las escrituras Kadoshim, que pueden darte la sabiduría que te lleva a la salvación. ¿A quién se estaba refiriendo? Pablo le estaba hablando a Timoteo, ¿cierto? Y le estaba hablando acerca de que desde la niñez él había sido instruido bajo la Torá. Y dice que es lo que le iba a dar la sabiduría que lo iba a llevar a la salvación. Por medio de estar confiando en Yeshua, obedeciendo en Yeshua HaMashiach. Toda escritura está inspirada por Yahweh y es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores y entrenar en una vida justa, o sea, toda la Torá, a fin de que todos los que pertenecen a Yahweh puedan estar completamente equipados para toda obra buena.
Entonces Pablo se refería a que por el oír el Antiguo Testamento, la Torá, venía la emuná, la fidelidad. Porque al referirse a la palabra solo podía estar hablando del Antiguo Testamento. Lo que significa que si no hemos oído, no hemos entendido, no hemos comprendido y no hemos estudiado la Torá, simplemente es imposible tener fe. ¿Cómo podemos decir que tenemos emuná y fidelidad a algo que yo no he estudiado ni sé qué significa? Es que yo soy fiel ¿a quién? Ya lo conoce, ya. Yo soy fiel a mi esposo, pero ya sé quién es mi esposo. Yo sé el pacto que tengo con él, todo. Yo lo tengo claro, yo tengo conciencia de qué es lo que estoy haciendo, ¿cierto? Por eso, no podemos decir que tenemos fe cuando no lo conocemos. Y el conocerlo no es simplemente de oídas, sino de acá, del corazón, de que lo que nosotros conozcamos lo vivamos día a día. Esa es la manera de conocerlo. O de pronto nosotros conocemos a nuestro esposo o nuestra esposa porque lo vemos una sola vez o dos veces, ¿cierto que no? Porque todos los días convivimos con esa persona. Entonces nosotros ya sabemos cómo es esa persona y así mismo la amamos. Y así mismo somos fieles y así mismo somos leales, ¿cierto? Entonces por eso dice que si no comprendemos y no hemos estudiado la Torá y no la hemos puesto por obra, simplemente es imposible tener fe. Si queremos tener fe, estudiemos las Escrituras. No hay atajo a la fe. La palabra fe en su concepto más básico, en su concepto hebreo, es la palabra emuná, que significa fidelidad. Así que la fidelidad viene por el escuchar, de manera que no podemos ser fieles a algo que no conocemos, a algo que nunca nos han enseñado. En un momento ellos también fueron, así como en algún momento nosotros también fuimos ignorantes a lo que estábamos haciendo, diciendo y hablando, ¿cierto? Y haciendo todo lo que hacíamos, éramos ignorantes, porque no conocíamos la verdad. Entonces, de aquí nosotros no podemos, no, es que como conocemos la verdad, entonces todos esos de afuera son unos paganos que se vayan para el infierno y que se mueren. ¿Cierto que no? Tenemos que guardar el corazón en el amor, porque acuérdese que al principio de Hechos hablábamos de que el Rúa tiene que ver con amor también, ¿cierto? Y para llegar a las almas
que salgan de la ignorancia y salgan acuérdese de lo que hablábamos de la Torre de Babel, de la confusión, pues tenemos que ir en amor, ¿cierto? En amor con la palabra. Entonces, así como ellos fueron ignorantes, nosotros también en algún momento lo fuimos y no sabíamos lo que hacíamos, ni decíamos, ni hablábamos. Entonces, así pudimos nosotros alcanzar misericordia del Eterno y que se nos fuera revelada la verdad. Y asimismo los de afuera también necesitan. Entonces, no nos desviemos de que solamente, o sea, hay que llevar un equilibrio, ¿cierto? Ni que mucha religión, ni mucho humanismo, ¿cierto? Tiene que guardar un equilibrio. Dice el 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que Yeshua iba a padecer. Este tema de que el Mashiach había de padecer representa la piedra de tropiezo para el pueblo judío, porque ellos siempre tuvieron la idea de que el Mashiach iba a reinar, por lo que el tema de que el Mashiach había de padecer y que tenía que morir es muy difícil para un judío. De manera que el pasaje que nos dice que el Mashiach tendría que padecer y que tenía que morir lo vimos en Isaías 53. Sin embargo, este capítulo en la actualidad se interpreta por los rabinos del pueblo judío en el sentido de que el siervo sufriente es el pueblo de Israel, quien ha tenido que sufrir por los pecados del mundo. Otros dicen que Isaías está hablando de sí mismo y niegan que hable de Yeshua. Pero esto no puede ser así porque el versículo 6 claramente lo dice. Vamos a ir a Isaías 53 para que vayamos ahí. Isaías 53, 6 dice: todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada cual se volvió por su propio camino, sin embargo Yahweh cargó sobre él la culpa de todos nuestros pecados. Ahí está claramente hablando de Yeshua. En el verso anterior está hablando Isaías y al decir todos nosotros está hablando de su pueblo que es Israel. Sin embargo, el versículo contundentemente para descartar que Isaías estuviera hablando de Israel es el 9. Entonces vamos a ir al versículo 9 que dice: le fue dado un sepulcro entre los perversos. En su muerte él estaba con un hombre rico, aunque él no había hecho violencia, ni engaño fue encontrado en su boca. No existe manera alguna de sostener la hipótesis de que Isaías estuviera hablando de Israel, puesto que el pueblo hizo maldad, lo que se puede comprobar a lo largo de todos los profetas en infinidad de veces, que se refiere a la maldad, la dureza de corazón y el engaño del pueblo de Israel. Existe infinidad de versículos en donde se cita el pecado de Israel y que por causa de su maldad fue dispersado en todas las naciones. También por otro lado anuncia a través de su profeta Isaías que le iba a hablar a su pueblo a través de historias, de paralelismos. Por ejemplo, tenemos la historia de un padre subiendo al monte Moriah entregando a su hijo en holocausto. Esta historia se refleja en el Brit Hadashah, en el sacrificio de Yeshua, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el paralelismo más impresionante de toda la Biblia es la historia de José el soñador, quien es rechazado para ser vendido por sus hermanos para cumplir un gran propósito, fue vendido a Egipto y ahí adopta una personalidad que cuando sus hermanos lo ven no lo reconocen. Les habla hasta en otro idioma, lo ven como un extranjero, exactamente lo que está pasando actualmente cuando ven a Yahshua supuestamente formando la iglesia cristiana. Entonces un judío simplemente piensa que se trata de un Dios gentil y que no tiene nada que ver con ellos, pero llega el momento en que José se da a conocer a sus hermanos, cuando viene el pueblo, cuando viene el tiempo, llega el hambre a la tierra. Y cuando viene la angustia es cuando manda a llamar a sus hermanos. Cuando viene la angustia fuerte, de manera que la historia que José nos ilustra, de qué manera va a ser cuando el Mashiach se manifieste a sus hermanos. Es decir, cuando venga la hora de la prueba para Israel. En el momento de la aflicción para Israel, el Mashiach, al que vendieron, se les va a dar a conocer como se dio a conocer a José. Dice la escritura que sacó a todos de la habitación para quedarse solo con sus hermanos. Una vez que se queda solo con ellos, les dice: acérquense a mí. Se le quitó el atuendo egipcio,
egipcio, les habla en su idioma, en hebreo, y les dice: yo soy su hermano. Y cuando sus hermanos lo vieron como era, en ese momento lo identificaron. Es un milagro que nosotros, que no éramos pueblo, ahora identifiquemos en Yeshua como el Mashiach. Pero el pueblo judío, pero el pueblo judío lo reconozca puede suceder en un abrir y cerrar de ojos, como lo que pasó con Pablo, quien lo reconoció con el momento como el Mesías en un momento, y fue suficiente para que entendiera a todo acerca de él. Entonces, así como fue un milagro que nosotros hoy reconociéramos a Yeshua, pues va a ser un milagro más grande cuando nuestro hermano Judá reconozca al Mashiach. Entonces, seguimos en el 19 del capítulo 3. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El requisito fundamental para que nuestros pecados sean borrados es que nos arrepintamos, ¿cierto? Una teshuva genuina, y que nos convirtamos a Él. Ya habíamos hablado. En el momento de restaurar el concepto de arrepentimiento que venimos trayendo de la filosofía griega, en los institutos bíblicos se enseña que la palabra arrepentimiento viene de la palabra metanoia, palabra griega que tiene que ver con la palabra metamorfosis y que no tiene nada que ver con el concepto original de arrepentimiento, ¿cierto? En los institutos bíblicos se enseña que bajo ese concepto, arrepentirse es cambiar de dirección. El problema es que no se dice hacia dónde. Se enseña que tiene que haber un cambio de actitud, pero no se define la actitud de cambio que se debe tener en base a las Escrituras. El problema surge por la confusión de pretender enseñar el concepto bíblico de arrepentimiento, pero con conceptos griegos. Entonces no se puede mezclar. Yo no puedo ir a hablar a una persona para que entienda en otro idioma o en otro concepto, sino que tiene que ser bajo la Torah. Y el mismo Rúa es el que da convencimiento de lo que nosotros estamos enseñando sea verdad y la persona entienda y cambie. La palabra arrepentimiento en hebreo es la palabra teshuva, que significa regresar, retornar. De hecho, es la misma palabra que se utiliza cuando Dios le dice a su pueblo: vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Volvernos a Él quiere decir volver a su palabra y volver a la instrucción, volver a la Torá. En 1 Juan 3:1, vamos a ir allá. Primera de Juan 3:1. Dice: miren qué amor ha derramado el Padre sobre nosotros, permitiendo que seamos llamados hijos de Yahweh. Porque eso es lo que somos. La razón por la cual el mundo no nos conoce es porque no le conoció a Él. Queridos amigos, ahora somos los hijos de Yahweh y todavía no se nos ha hecho claro lo que seremos. Esto sí sabemos: cuando Él aparezca, seremos como Él, le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene su esperanza puesta en Él continúa purificándose a sí mismo, puesto que Yahweh es puro. El apóstol Juan, cuando escribió esto, se estaba refiriendo a la Torá, lo que significa que pecar es desobedecer la ley de Moisés, o sea, la Torá. Y sigue diciendo en el capítulo 5 y 6. Todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. En verdad, el pecado es transgresión a la Torá. Y saben que Él apareció para quitar el pecado y que no hay pecado en Él. De modo nadie que permanece unido con Él continúa pecando. Todos los que continúan pecando no le han visto ni le han conocido. No existen categorías de la ley, simplemente hay una ley y es la ley de Moisés. Pablo habló de la apostasía que había de venir. La apostasía es una separación de la fe original. El hombre de pecado es quien trajo la apostasía. El hombre de pecado que habla cosas en contra del Altísimo fueron los hombres que hicieron cosas en contra de Elohim. A partir del emperador Constantino en adelante, todos los famosos padres de la Iglesia católica romana que se dedicaron a separar el pueblo de la instrucción de Elohim, situación tan absurda, si ya sabemos que la iglesia son los llamados a salir fuera. Sabemos que los padres de la verdad y la iglesia son Abraham, Isaac y Jacob. Los gentiles
se hicieron arrogantes contra el olivo. Los gentiles pensaron que ellos los protagonistas de la acción y resultó una gran tragedia de la cual aún estamos viviendo las consecuencias. Porque todo lo que ha hecho Roma, ¿no? Todo lo que ha hecho Constantino y todo de ahí se desprende el cristianismo, se desprende toda la confusión que nosotros vemos ahora. Ahora, no, es como cuando se arma una bolita de nieve. Es pequeñita, pero se va agrandando y ahorita vemos algo muy complicado y muy difícil, pero para Yahshua no hay nada imposible, para lo cual Él estableció sus ovejas ya que han de ser salvas, ¿cierto? Porque desde antes de la fundación del mundo ya estableció quienes han de ser salvos. Entonces por eso hablábamos de que Él es el que añade y Él es el que da el convencimiento. Aquellas ovejas perdidas, y somos hoy un privilegio de que hoy nos haya el Eterno llamado a ser esas ovejas perdidas y de que nosotros se haya quitado el velo y que ya todo esa, de que hayamos, imagínense la bola de nieve gigante, donde es imposible sacar algo de allá adentro, ¿cierto? Tiene que ser completamente destruido y de ahí salimos nosotros. Y de ahí, de toda esa religión, de toda esa costumbre, de toda esa idolatría, salimos nosotros. Y también van a salir muchos, de los cuales el Eterno ya predestinó para ser salvos. Y continuamos ya con este pedacito para dejarlo hasta ahí. Y dice, los gentiles se hicieron arrogantes contra el olivo, los gentiles pensaron que ellos eran los protagonistas de la acción y resultó una gran tragedia de la cual aún estamos viviendo las consecuencias. Pero la buena noticia es que en este tiempo de la restauración de todas las cosas, este es el tiempo de volver a la emuná de los apóstoles. Es el tiempo de regresar a la sana doctrina de los apóstoles, porque vienen días en lo que a lo dulce le llamarán amargo. Si nos tenemos que arrepentir de todos nuestros pecados, entonces tenemos que retornar de desobedecer la ley, retornar de vivir sin la instrucción de Dios. Qué casualidad que los que se enseñan la teología cristiana es que de los 10 mandamientos, el cuarto que habla del día de reposo ya no es necesario obedecerlo, dando una explicación absurda, por demás subjetiva, pero se hace así con un propósito bien definido, porque el Shabbat es la señal. El Shabbat es la que nos identifica como un pueblo que gracias al Shabbat nos ha sido asimilado entre las naciones. Cuando dice, ay, es que guardamos Shabbat, ustedes son judíos. No, somos el pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces es como una señal que nos identifica a nosotros como pueblo de Israel. Así que no cojamos por costumbre, por religiosidad el Shabbat, ni lo hagamos por cumplir. Entendamos que es una señal para que muchos sean atraídos a la verdad y a la restauración. Y dicen que nosotros no guardamos el Shabbat nos guardó a nosotros. Si no hubiéramos habido un remanente de Judá que se mantuvo firme, él mismo se hubiera asimilado entre las naciones, al igual que todas las fiestas ordenadas por Elohim, las cuales se encuentran prescritas en el libro de Levítico. Todas las fiestas ordenadas por Elohim se cambiaron por la Semana Santa, la Cuaresma, la Navidad, Santa Claus, etcétera. Festividades que tienen que ver con todo menos con el Elohim de Israel. Y nada que ver con las fiestas que celebró Yahshua. Y Daniel 7:25 nos habla nuevamente y dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí, porque acuérdese que este alimento lo tenemos que mascar bien. Y por eso nos es necesario tomar mucho tiempo. Porque a veces uno dice, no, eso terminamos el día de hoy rapidito, pero la idea es que la gente coma tranquilo y coma bien, ¿cierto? Entonces, todo lo que nos traía este texto, de todo lo que Pedro y Juan, dice acá, Pedro sana a un mendigo inválido. Y uno dice, ay, sí, tan lindo, pero más allá, ya pudimos aprender un poquito más, gracias a nuestro Eterno. Entonces vamos a darle gracias a Él en medio de esta mañana por su instrucción y que sea Él dándonos cada día la buena voluntad para seguir escudriñando y estudiando su bendita palabra. Amado y eterno Abba Kadosh, hoy damos gracias a ti, Abba Padre, porque solamente a ti, solamente gracias a